Bendiciones, queridos hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesús. Que la paz de nuestro Señor reine en su corazón, en su hogar y en toda su familia. En esta ocasión tenemos el tema la apostasía en la iglesia. Este es un tema que da mucho de qué hablar dentro de la iglesia católica por los mismos católicos. Más aún, es un blanco de ataque en contra de la iglesia que fundó Jesús por parte de las sectas, que por su afán de ganar simpatizantes y enriquecer su patrimonio financiero, esto aclarando que es referente a los líderes de las sectas, los mentados pastores, que son los únicos que obtienen beneficios materiales de sus llamados cultos. Por tal motivo, es un tema que genera mucha confrontación. Aquí trataremos de explicar la estructura de la apostasía, cómo es, la definición, el origen, personajes representativos, motivos por los cuales la gente cae en apostasía sin ni siquiera saberlo y el resultado dentro de la Iglesia Católica. Esto como primera parte del tema. Veamos, ¿cuál es el significado de la palabra apostasía? La apostasía en el cristianismo se hace referencia al rechazo del cristianismo por parte de una persona anteriormente cristiana. Puede ser también por engaños. Cristianos que se encuentran herejías y falsas enseñanzas difundidas por falsos maestros y profetas que amenazan con seducirlos fuera de su devoción pura a Cristo, como lo son los testigos de Jehová, que aseguran que Jesús fue un profeta en la tierra y no era Dios verdadero encarnado por la obra del Espíritu Santo. Esto es apostasía. Lo vemos en Mateo 24, versículos 10 al 12. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Dentro de la gran variedad de las iglesias protestantes se puede definir la apostasía como cualquier doctrina que se aparte de las Sagradas Escrituras, pues se considera que esta es la base fundamental. Es también el abandono de la fe y la interpretación errónea de la doctrina. Como lo podemos ver a diario, los protestantes surgen todos los días con denominaciones diferentes, siendo estas un tipo de engendro de la anterior, ya que la segunda no es igual que la primera y llevan un crecimiento desordenado y todas con una apostasía impregnada, que esta misma se hace invisible en la conciencia de las personas que dicen proclamar la palabra de Jesús, nuestro Dios. Algunas de las que ya conocemos y tienen su nombre muy sugerente son la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la verdadera Iglesia de Jesucristo. Estas han surgido con la apostasía incrustada proclamando que Dios ha reinventado su iglesia, infiriendo que Jesús se equivocó al fundar su iglesia en Pedro, como está escrito en las Sagradas Escrituras en Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Aquí deja en claro Jesús que solo una edificará. Hay otros nombres de sectas que sus nombres no son tan sugerentes, pero dicen surgir como la única que son fieles a las Sagradas Escrituras, como lo son los luteranos, metodistas, presbiterianos, pentecostales, adventistas, testigos de Jehová, etcétera, 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 así como 60,000 denominaciones más que hay. Pero en ninguna de ellas hay obediencia a las enseñanzas de Jesús, y en específico lo que Jesús nos ordena en Lucas capítulo 22, en versículo 19 y 20, que dice: Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena, hizo lo mismo con la copa, diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Y también lo manifestó en Juan capítulo 6, versículos 58 al 60. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron:
Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Así es. ¿Quién puede escucharlo? Los hermanos protestantes gritan vivir conforme a las Escrituras y no las cumplen, y refugian o justifican su existencia como que son reformadores de la verdadera iglesia de Dios en la tierra. No se creen que son cismáticos ni apóstatas, siendo que si revisamos sus orígenes nos llevan a los siguientes datos. Desde la Reforma con Martín Lutero en pleno siglo XVI, después con Juan Calvino también en el siglo XVI, donde de ahí surgen más sectas, más denominaciones, a partir del mismo Juan Calvino. Los metodistas encontramos como fundador a John Wesley en el siglo XVIII, a los adventistas los fundó William Miller y Helen White en el siglo XIX, y así podemos encontrar muchas denominaciones que han sido fundadas por hombres, todos aquellos que han fallecido ya y que ninguno de ellos ha resucitado. Estos fundadores salidos en su mayoría de la verdadera iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. Jesús nos advirtió en Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos crueles que no perdonarán el rebaño, y también que entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí. El origen de la apostasía. Muchos dicen que la iglesia se fue corrompiendo al pasar de los años. Otros más atrevidos mencionan que desde que murieron los apóstoles surgió la apostasía. Otros más cautos refieren que cuando descubrieron que la salvación solo se obtiene por fe se dio la apostasía. Otros tantos osan decir que desde que se dejó de guardar el sábado como día del Señor. Podemos ver que es difícil determinar el hecho donde nace la apostasía. En primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19, ya nos daba advertencia de la aparición de anticristos, por tal motivo de la apostasía. Hijos míos, es la última hora. ¿Habéis oído que iba a venir un anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros, pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. También lo podemos ver en la carta de los Romanos, capítulo 16, versículos 17 y 18, que dice: Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que provocan disensiones y escándalos, contrariamente a las enseñanzas que ustedes han recibido. Eviten su trato, porque ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio interés, seduciendo a los simples con palabras suaves y aduladoras. Esto es una descripción real de lo que son los pastores de protestantes, ¿verdad? Con palabras suaves y aduladoras. Bueno, también, como podemos ver con la Biblia, se nos hace una serie de advertencias en las cuales podemos afirmar que Jesús no se equivocó al fundar su iglesia. Él ya sabía que dentro de su iglesia surgiría la apostasía y que estaría en ella hasta su próxima venida. A través de las Sagradas Escrituras nos explica cómo conducirnos. En Romanos 16, capítulo 17. Os ruego, hermanos, que os guardéis de los que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que habéis aprendido. Apartaos de ella. Y también en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Os conjuro, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengáis todos un mismo hablar, y no haya entre vosotros divisiones. Antes bien, estéis unidos en una misma mentalidad y en un mismo juicio, y a tener esperanza dentro de su iglesia, que es columna y fundamento de la verdad. Bueno, queridos hermanos, bendiciones en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de nuestro Señor reine en su hogar, en su corazón y en toda su familia.